Misioneros que cruzan fronteras, misionada que integra fe y vida. Este podría ser el título de esta exposición bíblica. Inicialmente tengo para contarles 3 historias. La primera, hace poco, con mis hijos, vi un capítulo de Manual de Juego, una serie de Netflix. Allí Dawn Staley, directora técnica del equipo de básquet de Estados Unidos y ganadora también de 3 medallas de oro jugando para su país, descarga la siguiente reflexión: el crecimiento ocurre fuera de tu zona de confort. Otra vez, el crecimiento ocurre fuera de tu zona de confort. Esta frase viene a colación del esfuerzo que Dawn tuvo que hacer para poder desarrollar su pasión para jugar al básquet, en un tiempo en donde las chicas no jugaban, solo lo hacían los varones. Luchó entonces frente a esta situación, disputó, se esforzó, primero para ser aceptada y poder entrar a la cancha a jugar, y después para ser valorada por su juego y así invitada a jugar. Interesante visión. El crecimiento ocurre fuera de tu zona de confort. Parece ser que para crecer hay que cruzar barreras propias y barreras ajenas, saltar vallas impuestas por la costumbre y lo normalizado, lo que es. Atentos y atentas porque algo de esto hay en el pasaje bíblico de Hechos que vamos a trabajar hoy día. La segunda historia. Rocío es chilena y pertenece a una familia de origen cristiano. Mientras estudió Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso, tuvo serias dudas si esa era la profesión que debía cursar. Varias veces estuvo tentada a dejar su carrera, a abandonar esos estudios y tal vez buscar otros. En medio de eso, su padre sufrió un accidente cerebrovascular y quedó parcialmente inmovilizado. Ante esta situación, Rocío se planteó la posibilidad de dejar Derecho y estudiar, por ejemplo, kinesiología, para desarrollar su apuesta al reino de Dios con ese recurso y también ayudar a su padre. Sin embargo, su familia muy decididamente la convenció y hizo que tenga la confirmación del Señor también de que debía seguir adelante. Y finalmente, Rocío se graduó de abogada. Como tal, decidió enfocarse en el problema medioambiental que en la zona de Valparaíso, en Chile, afecta gravemente, especialmente a la comunidad de pescadores ligados al mar. Rocío observó cómo en Chile hay leyes que desfavorecen justamente a quienes trabajan de manera cuentapropista con los recursos del mar. Y cómo a ellos se los expone a la contaminación producto de una extracción desmesurada de los recursos del mar. Hoy Rocío está involucrada con la universidad, trabajando en una importante posición, justamente desde su profesión, desde el derecho, aboga por la defensa del medio ambiente y los ecosistemas marinos en Chile. Rocío reconoce que Dios la ha puesto en una posición como esta para servirle a Él y también a las personas, presionando desde el derecho para lograr leyes más justas y que beneficien a la totalidad de la creación. Parece ser que cuando alguien se encuentra con Jesús, la vida de fe, la profesión y la vocación cristiana, el estudio y el servicio de amor se integran de una manera saludable. Bueno, atentas, atentos, porque algo de esto hay en el pasaje bíblico que abordaremos hoy mismo.
Y ya que estamos, le cuento la tercera historia. Está registrada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículos 6 al 15. Es un relato apasionante y les pido que lo escuchen con mucha atención. Pablo y sus acompañantes atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo esta visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Como les anticipé, esta es una historia apasionante. En ella, por un lado, un par de misioneros son desafiados por el Dios de los grandes planes y de las grandes sorpresas a dejarse guiar por Él mientras son obligados a cruzar fronteras. Sí, cruzar fronteras, tal cual como Dawn hizo en la primera historia que les conté. Y por otro lado, en este texto bíblico también, una mujer gentil, no judía, responde al llamado de Jesucristo poniendo a disposición del reino de Dios aquello con lo cual el Evangelio la encontró, integrando de una manera saludable su fe y su vida, así como lo hizo Rocío en esta historia que también les conté. Démonos un tiempo ahora para abocarnos a un detalle específico del texto. Así comienza. Pablo y sus acompañantes atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. En esta situación es evidente que Pablo y Silas deben abandonar la idea que tienen de predicar en Asia en primer lugar y luego de predicar en Bitinia. Se ve que el Espíritu Santo tiene otros planes y entienden en algún momento que ellos deben ir donde el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesucristo los lleve. Así que aquí ya comenzando podemos percibir que a veces para experimentar la obra de Dios debemos cruzar la frontera de nuestros propios planes, así como para percibir y experimentar el obrar de Dios, Pablo y Silas debieron cruzar la frontera de sus propios planes, no a predicar en Asia, no a predicar en Bitinia. Sigue el texto.
Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Estos dos misioneros, con ímpetu, con ganas, con decisión, no deben moverse, no deben actuar. Deben estar quietos y esperar la visión y la revelación de Dios para saber dónde tienen que moverse. Hay veces que para percibir y experimentar el obrar de Dios debemos cruzar la frontera de nuestras propias inquietudes y ansiedades. A Pablo y a Silas en este texto les pasó eso. Continúa la porción bíblica. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Pablo y Silas no tuvieron que sobrevalorar sus convicciones, más bien tuvieron que estar abiertos a las sorpresas de Dios. Entonces, para percibir y experimentar el obrar de Dios, debieron cruzar la frontera de sus propias ideas y representaciones de qué era lo mejor. Muchas fronteras están cruzando estos misioneros y están siendo obligados a cruzar por el Espíritu de Jesucristo y el Espíritu Santo. Continúa el texto. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. No sé si se dan cuenta, pero Pablo y Silas no encontraron un templo judío en Filipos, No. No encontraron sinagoga, no encontraron nada. Lo que sí encuentran es un lugar de oración, un lugar en donde se reúnen aquellos que practican algunos ritos de la religión judía, allí junto a un río. Y entonces, para percibir en este caso y experimentar el obrar de Dios, Pablo y Silas debieron cruzar la frontera de sus prejuicios institucionales y religiosos. No había lo que ellos esperaban. Había otra cosa. El texto continúa. Una de esas mujeres se llamaba Lidia y adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. No solo que Pablo y Silas no encuentran una sinagoga ni un templo. No tan solo que van a un lugar de oración junto a un río, sino que no encuentran judíos y no encuentran varones, lo que hacía falta para abrir una sinagoga. 10 varones. Ni con 1 millón de mujeres se abrió una sinagoga. Con 10 varones sí. Lo que encuentran Pablo y Silas son mujeres al lado de un río. Hay una gentil allí. Y para percibir y experimentar el obrar de Dios en esta situación, estos misioneros debieron cruzar la frontera de sus propios prejuicios étnicos, culturales y religiosos. ¿Cuántas barreras que tienen que cruzar en este texto bíblico estos misioneros? Misioneros con ganas de misionar, misioneros con ganas de predicar, misioneros con ganas de compartir a Jesucristo. Pero hay un desafío enorme para ellos. ¿Cuántos prejuicios tienen que ser volteados en la vida de Pablo y Silas? Por eso yo veo en este pasaje que ellos son un ejemplo de cómo llevar adelante una misión cuando esa misión más de una vez exige que los misioneros crucen sus propias barreras, bajen sus
propios prejuicios y también animen a los demás a cruzar barreras y prejuicios. Pablo y Silas salen y hacen salir de la zona de confort a quienes misionan. No nos olvidemos la lección de Down. El crecimiento está fuera de la zona de confort. Pareciera que en este texto las cosas funcionan así. Pero este pasaje bíblico tiene una segunda parte, lo que pasa después de que los misioneros dejan de ser el foco de esta historia y la historia pasa a ser una de esas mujeres llamada Lidia. Así continúa el texto bíblico. Una de ellas, de esas mujeres, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. El nombre Lidia significa aquella que procede de Lidia. Sí, porque Lidia era una provincia helenística, un distrito helenístico en la antigua Asia Menor, y tal vez en referencia a las mujeres que nacían en ese distrito helenístico se les ponía este nombre. Lidia es presentada en el texto bíblico como una mujer no judía, una mujer gentil, que adora a Dios, que honra a Dios. Es partidaria del judaísmo, sí, y viene de una ciudad que se llama Tiatira. Justamente Tiatira está ubicada en esta provincia helenística llamada Lidia. Así que tal vez de allí viene su nombre. Esta ciudad de Tiatira era famosa en la época de Pablo porque allí confluían muchas personas que teñían lana y lino. Era muy famosa esta Tiatira por el gremio de tejedores y tintoreros y tintoreras en esta región. Y como dice el texto, se ve que Lidia, de la provincia, del distrito helenístico de Lidia, de Tiatira, era como encarnaba el espíritu de esta ciudad, ¿sí? Porque Lidia también desarrolló una actividad comercial, nos dice el texto, como vendedora de telas teñidas en color púrpura, paños muy finos y costosos para la época. Tal vez Lidia, podemos pensar que si estaba en Filipos, producía su mercancía en Filipos y la vendía en Tiatira, en su ciudad natal, lo que nos habla más que una vendedora simple, de una hábil empresaria, ¿sí? Que a través de varios pasos logra generar un producto y venderlo en otro lado. El texto bíblico nos dice, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y termina el texto diciendo, y nos persuadió. Lidia prestó atención al mensaje predicado por Pablo y evidentemente adhirió a la fe cristiana. Fue bautizada y, dada su posición de poder en su casa, hizo bautizar a toda su familia, lo que nos habla de su rol dentro de la casa. Dos datos interesantes. Lidia es entonces la primera mujer no judía en el libro de Hechos de los Apóstoles a quien se presenta por nombre como creyente en Jesucristo. Antes se nos habla de la mamá de Timoteo, pero no se nos dice su nombre. En otra carta sí se nos dirá que se llamaba Eunice, pero en Hechos no. También Lidia, segundo dato interesante, es la primera persona de origen europeo que se convierte por la predicación de Pablo y Silas. Se ve que ser gentil y ser mujer no fue un impedimento para que Lidia se transforme en una auténtica discípula de Jesucristo. Lidia, según el texto, se convirtió al escuchar la predicación de Pablo y también tal vez la de Silas. Su fe fue por oír la palabra, no por ver algún milagro o alguna representación
extraordinaria. Ahora, fíjense que luego de su conversión, el texto nos dice que Lidia manifiesta una enorme generosidad y convicción a la vez. Y además de su generosidad y convicción, una fuerte personalidad, porque convoca a Pablo y a Silas para que se hospeden en su casa. Su invitación, entre comillas, invitación, suena un argumento muy sólido, a palabra fuerte diría yo, a proposición imposible de declinar. Escuchen, esto les dice Lidia, nada más y nada menos que a los misioneros, Pablo y Silas. Si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente en el Señor, entonces vengan a quedarse en mi casa. Obviamente que Pablo y Silas están siendo puestos en un aprieto en esto, porque como empieza la oración con este condicional, si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente en el Señor, es medio que Lidia no les da oportunidad, porque Pablo y Silas son quienes han acercado a Lidia al Señor para que ella se transforme en creyente, para que ella se encuentre con Él. No pueden ahora decirle, no, bueno, pero en realidad no pueden. No, sí, tu acercamiento al Señor es cierto, pero mira, no pueden negarse a esta invitación, ya que ellos mismos han sido los promotores de que Lidia se acerque a Jesucristo. Tanto es así que el texto consigna que los misioneros fueron, algunas versiones dicen persuadidos, otras dicen convencidos y hasta otras dice obligados. Y que la insistencia de Lidia los decidió a que acepten esta invitación. Miren, no creo que esté más decirlo, pero ustedes me deben entender. Pablo no es ninguna persona fácil de llevar, ¿no? Diría que no es un personaje muy dócil, Así que, más bien todo lo contrario, un luchador. Y así que esta Lidia los enfrente de esta manera tan buena, habla de su personalidad, habla de su convicción. Ahora, observemos que Lidia fue persuasiva, insistente, decidida, pero para servir, para brindar generosamente, para hospedar, para hacer el bien, para cuidar y agasajar. Lidia fue insistente para brindar alimento, contención, tranquilidad, reposo, para proveer. Lidia fue persuasiva para poner al servicio de los demás lo que ella tenía a su mano. Y esto es un dato muy importante, me parece. Fíjense que el pasaje nos lleva a concluir que eso que tenía Lidia en su mano cuando se convirtió, eso fue lo que ofreció. Esos dones, esa capacidad que tenía Lidia, fue lo que inmediatamente luego de convertida dijo, yo quiero compartir esto, yo quiero extender esto. No solamente compartió su vida y su familia, sino también Lidia compartió su casa, la intimidad de su casa. Fíjense que Lidia recibe a los misioneros no apelando a que ella tenga un lujoso hotel o solo una pieza en donde duermen todos. Apela a que ellos entiendan que ella es cristiana. Apela a la fe común. Vengan a mi casa porque yo también soy una hija de Dios como ustedes. Vengan a mi casa porque compartimos la fe en Jesucristo. Así que Lidia recibe a los misioneros apelando a la fidelidad de ellos al Señor y no a la modestia o riqueza de su casa. Eso que tiene, así como está, es lo que ofrece. Y acierta. Y Lidia acierta con esta actitud. Y Lidia no se equivoca con esta actitud. Tal vez Lidia tuvo una posición
social destacada. Un capítulo más adelante, Hechos nos dirá que por el mismo tiempo en Tesalónica y en Berea también había mujeres influyentes, mujeres griegas influyentes, que se acercan al Evangelio. Así que Lidia también pudo haber sido una de estas influyente mujer griega que se acerca al Evangelio en la provincia de Macedonia. Pero también su posición social pudo haber sido sobria. Haya tenido una buena posición o haya sido una persona común con una casa, ambas situaciones fueron lo que ella puso a disposición de ellos. Y indudablemente que también esto nos habla de que ella era propietaria de su casa, ¿no? De que ella disponía de ese inmueble. Algo raro en la época, pero se ve que las condiciones que el texto nos presenta son esas. Tal vez en ese tiempo, cuando se encontró con Pablo, Lidia era viuda y había quedado con la casa de su familia, de su clan. Tal vez era soltera, o hasta tal vez era madre soltera. También pudo haber sido madre soltera. En un contexto con tantos hombres viajando y colaborando con el imperio en la guerra, muchas mujeres quedaban solas por viudez, por ser madres solteras o por ser prometidas que nunca podían llegar a concretar el matrimonio. Lo cierto es que Lidia se ve que administraba su casa y era la jefa del hogar y quien decidía a quién invitaba muy libremente. Si era de una posición distinguida, supongamos, Lidia tendría que haber estado a cargo de esclavos y esclavas, de sus hijos e hijas, ser responsable de sustentar todo ese sistema social que era la oikos griega, la casa griega, ¿sí? Y si era una posición modesta, debía trabajar duramente para subsistir, como muchos artesanos, teñidores de lana o lino de la época lo hacían. En ambos casos, lo que concluimos por este texto bíblico era que Lidia era la responsable y quien decidía quién invitaba a su casa. Así que bueno, luego de esta propuesta de Lidia, Pablo y Silas son hospedados en su casa el día de su conversión. Pero ¿saben qué? Al final de este capítulo 16 se nos dice que los apóstoles, que también batallaron contra la resistencia de personas, comerciantes y varias instituciones en el mismo Filipos, cuando ellos también presentaron a Jesús de una manera abierta y actuaron en su nombre, la revuelta que ocasionó esto terminó con Pablo y Silas en la cárcel. ¿A qué no saben, después de salir de la cárcel, a qué casa en Filipos fueron Pablo y Silas? Sí, acertaron. A la casa de Lidia. A la casa de Lidia. Así que no estuvieron solo una vez. Y no fue una vez de hospitalidad. Y no fue una vez de generosidad, de apertura, de promover la vida, de hacer que ellos tengan descanso y cuidado. No fue solo una vez que hizo de proveedora Lidia. También es importante notar que Lidia abrió su casa para los hermanos y hermanas de Filipos y para que ellos se reunieran allí. Así nos dice también al final de este capítulo el texto bíblico. En su propiedad, la iglesia encontró un espacio donde crecer, la iglesia de Filipos, y sus miembros fueron confortados, animados, consolados y exhortados en casa de Lidia. ¡Qué mujer esta Lidia de Tiatira, eh! ¿Cómo acierta en esto de integrar la vida y la fe? Lidia es un ejemplo, me parece, a través de este texto bíblico, de cómo una persona, cuando se encuentra verdaderamente con Jesucristo, naturalmente le sale esto de poner a disposición del reino de Dios aquello que se tiene en la mano, aquel recurso
con el cual se cuenta en ese momento de la vida, allí va a ser compartido para el reino de Dios. Por eso es que Lidia integra saludablemente fe y vida, vida y fe. Qué interesante este texto, nos ha llevado por dos cuestiones fundamentales. Primero nos presentó a los misioneros que tuvieron que cruzar fronteras, las propias. Bajar prejuicios, los propios. Y luego nos muestra a una persona que fue la destinataria de la misión, que fue capaz de integrar fe y vida, vida y fe. Me parece que este texto es muy apropiado para ustedes, estudiantes y futuros profesionales. Este pasaje nos llama a trabajar estos dos aspectos como seguidoras y seguidores de Jesucristo. Muchas veces, para hacer la misión que Dios nos encarga como estudiantes, debemos cruzar barreras propias y animar a otros y a otras a hacerlo. Otra vez, muchas veces, para hacer la misión que Dios nos encarga, como estudiantes o como profesionales, debemos cruzar barreras propias y animar a otros y otras que también las crucen. Primera cuestión. Segunda cuestión. Cuando nos encontramos con Jesús, la vida y la fe, la profesión y la vocación, el estudio y el servicio de amor deben integrarse natural y saludablemente. Este es un ejemplo que puede ayudarnos a pensar cómo cruzar barreras y cómo integrar vida y fe. Permítanme que cierre con una poesía que espero que sea también inspiradora para ustedes. Se llama Profesional de la Vida. Tendría disponible una poesía, profesor que hace arte en el camino, y un acorde de esperanza en su voz de terapeuta convencido. No escaparían a sus manos ni a sus besos las personas especiales, los atormentados por el SIDA, ni el interior desatendido. Llevaría un puñado de semillas en su alforja, semillas de tomates o de acelgas, con destino de huerta o de invernadero tardío en las áridas tierras del mapuche desnutrido. Arquitecto de la paz tendría una cuchara de albañil en su bolsillo y las ansias de concretar para el hermano un lugar que merezca ser vivido. No dudaría en enfrentar como abogado la injusticia establecida en el Congreso, la rapiña, mezquindad y el olvido, la profesionalidad del egoísmo. Abriría su agenda para reafirmar compromisos contra mercaderes de farmacia, insensible ambición desmedida, sin apego por los niños. Y andaría, con avidez de periodista, recogiendo impresiones en los barrios pobres, donde él solo andaría, contrastando miserias con recursos mal habidos. Jesús viviría en este mundo, sospechado de cierto altruismo, sospechado por los teólogos de avanzada, por los religiosos de turno y por el Evangelio de domingo. Capacitador empedernido, daría de su energía para compartir alfabetos y mates y suspiros con los ancianos que han sido inmigrantes y criollos austeros, forjadores de este país querido. Tendría un estetoscopio colgado en su cuello, el mismo que atiende al rico y a la madre embarazada sin dinero. Estetoscopio sin prejuicios. Como biólogo voluntario, caminaría por las costas bañadas por petróleo, agua, cardumen, arena, aire,
musgo y nido, todo teñido de negro. Sería limpieza, cuidado y albergue, que es diaconía y auxilio. Asistente de la nueva sociedad, andaría caminando entre los jóvenes que han perdido su brillo, con una causa y un oficio que los saque de la cárcel del delito. Sería constructor de caminos. Sería hacedor de emprendimientos macro y micro, contador de riquezas que permitan a todos un digno fin de siglo. Jesús andaría entre las calles, como vos y como yo, como profesional de la vida, como avanzada del reino, que hoy es anticipo y semilla y promesa de universo redimido. El Señor nos dé la gracia de ser Jesús para nuestra América Latina, cruzar fronteras e integrar vida y fe. Amén.